¡Hola, fanáticos del rojo! ¡Bienvenidos al canal! El Apache firmó la extensión de su contrato con Independiente hasta 2026 y luego dio declaraciones ante la prensa. Luego de algunos días de espera, este viernes por el mediodía, Carlos Tevez finalmente renovó su vínculo con el rojo hasta fines del 2026, es decir, por 3 años más. Después de sellar su renovación con el rojo, el Apache brindó una conferencia de prensa en la que habló del cierre de año y lo que se viene en 2024. Nunca les mentí cuando les dije que tenía la cabeza solo en Independiente. Esta dirigencia me está demostrando ser seria. Soy de decir las cosas de frente. Estoy muy contento. No es fácil encontrar esta armonía. No es fácil que en el fútbol argentino acepten un proyecto de 3 años. Con una sonrisa enorme, Carlos Tevez pisó el hall central del estadio de Independiente y enterró la incertidumbre que se había instalado en el club en los últimos días. El Apache estuvo acompañado del presidente Néstor Grindetti y el secretario general Daniel Seoane, y en primer lugar se encargó de explicar los motivos por los que firmó por 3 temporadas. Creo que el proyecto de 360 que uno presenta abarca a las juveniles, gente de mediana edad y los mayores de 30 años que quieren retirarse en este club. Es un proyecto muy ambicioso donde estoy agradecido a Independiente por confiar en mí y vamos a seguir por este camino, declaró. El entrenador de 39 años tenía contrato hasta mediados del año que viene y lo extendió hasta fines de 2026. Acompañado por Néstor Grindetti, presidente de la institución, y Daniel Seoane, secretario general, Carlitos estampó la rúbrica para darle comienzo a un ambicioso proyecto a largo plazo que tiene un objetivo muy concreto: dar la vuelta olímpica y devolver al rojo a los primeros planos. El Independiente de 2024 va a ser distinto al de este año. El objetivo es pelear el torneo. No puede pasar otro año sin que el rojo sea protagonista. Es la primera vez que voy a armar un plantel, se va a ver y notar la mano Tevez mejor que nunca y estoy muy ilusionado, comentó el Apache. Mi renovación se da porque estoy feliz en Independiente. Le agradezco a la comisión, me siento contenido en este ambiente que todos sabemos que es muy difícil. Me dieron la responsabilidad que es llevar al club adelante y voy a tratar de hacerlo de la mejor manera. El Apache, que el 22 de agosto pasado agarró un equipo que se encontraba sumergido en zona de descenso, ahora pretende elevar la vara y aspirar a alcanzar metas más acordes a lo que marca la rica historia de Independiente. Y expuso su ambición sin filtros ni temores. Queremos hacerle entender a la gente que no podemos pedir por pedir refuerzos. Lo bueno y barato no es compatible. Queremos que, con lo que pedimos ahora, podamos pelear el campeonato. Será un proceso de 3 años. Las negociaciones para la extensión del vínculo tuvieron algunos vaivenes. Tevez marcó desde un principio que querían que le garanticen la llegada de refuerzos para armar un plantel que le permita apuntar a lo más alto. Esto me llega en un momento buenísimo en mi carrera. Solo llevo 5 meses en Central y 3 en Independiente y esta será mi primera pretemporada. Las ganas son mayores. No solo la confianza de Independiente, sino la gente que me agradece cuando sale del club. La familia también está contenta, feliz. Eso ayuda a que uno pueda hacer tranquilo su trabajo, planteó el entrenador. Carlos tiene una visión de largo plazo y eso es lo que más valoré, contó Grindetti. El Apache les presentó a los directivos un plan integral de trabajo que contempla amalgamar juveniles de la cantera y jugadores de experiencia para armar un rojo competitivo y aspiracional. El proyecto 360 abarca juveniles, gente de mediana edad y jugadores que quieren retirarse en el club. Es un proyecto muy ambicioso. Estoy agradecido a Independiente por confiar en mí para poder realizarlo y vamos por el buen camino, contó Tevez. Y dio más detalles. La verdad que estoy sorprendido porque los juveniles con los que venimos trabajando tienen muchas ganas de crecer y de llegar a la primera de Independiente. Queremos que los chicos tengan un proceso de adaptación para explotar. Con respecto al mercado de pases y la planificación para el año siguiente, Tevez destacó que por primera vez tendrá una pretemporada completa como entrenador. Es el desafío más importante de mi carrera como técnico. Ahora se va a ver realmente el Tevez técnico porque será mi primer pretemporada. Además, con respecto al mercado de pases, añadió: no quiero traer por traer. Sabemos la situación del club. Lo barato no necesariamente es bueno.
Estoy convencido que vamos a ser competitivos. Gracias por mirar, suscríbanse al canal y dejen su like. Nos vemos en el próximo vídeo.